Bienvenidos a otro episodio de Un Café Jurídico con Hernández y Evaldo Abogados. Hoy desde Al Café Coworking, ubicado en el barrio La Estrella, en la ciudad de Manizales, y tenemos un invitado muy especial, el doctor Jimmy Gómez, quien es abogado penalista, especialista en procesal penal y magíster en Derecho Penal. Doctor Jimmy, bienvenido a este espacio. Doctor Hernández, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan agradable. Doctor Jimmy, antes de iniciar con la entrevista, le voy a invitar a un café de Al Café Coworking. Maravilloso, doctor. Probemos ese café del Café Coworking. Muchas gracias. Doctor, qué pena, lo incomodo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, don Jaime. En nuestro establecimiento promovemos la escucha generosa y nos prestamos para escuchar las inquietudes y necesidades de nuestros clientes. Uno de ellos nos pregunta acerca de un caso de violencia intrafamiliar dentro de su hogar. ¿Qué le podríamos decir acerca de este delito? Don Jaime, yo voy a aprovechar esa pregunta para que generemos aquí un espacio con el doctor Edwin y hablemos un poquito de ese delito tan interesante que es el delito de violencia intrafamiliar. Doctor, ¿cuál es ese aspecto importante que usted menciona en este delito de violencia intrafamiliar? Doctor Hernández, es un aspecto que además de ser sumamente desconocido, es sumamente interesante. Y es que de manera general el común de las personas considera que el proceso penal solamente se ocupa de la prisión, de la sanción, y realmente el proceso penal también se ocupa de los derechos de las víctimas. Dentro de los derechos de las víctimas en general, en cualquier delito, en cualquier proceso penal, podemos encontrar que las víctimas tienen derecho a la justicia, tienen derecho a la verdad y tienen derecho especialmente a la reparación integral. El delito es un fenómeno que causa y generalmente ocasiona daños en las personas que son víctimas de los delitos, especialmente cuando se trata de delitos tan graves como el delito de violencia intrafamiliar. Los daños, como sabemos y como lo hemos venido insistiendo, no solamente son físicos, los daños también pueden ser morales y psicológicos, y todos esos son conceptos de reparación que las víctimas generalmente desconocen y que generalmente se desentienden de la situación del proceso penal porque consideran que no están interesadas justamente en buscar el mal para la persona que les causó el delito, en buscar la pena de prisión para la persona que les causó el delito, pero realmente el proceso penal tiene unos aspectos que son transversales y que favorecen justamente o están dirigidos a proteger esos derechos a las víctimas, insistimos, a la justicia, a la verdad y sobre todo a ser reparadas por el daño que se les ha causado con el comportamiento, con la conducta punible. Doctor Jimmy, y desde la perspectiva del procesado, ¿qué les puede recomendar? Doctor Hernández, desde la perspectiva del procesado, la recomendación es a defenderse. La recomendación es a que, y así como lo hace la Fiscalía, inicie las acciones para poder generar una oposición, una contradicción, especialmente probatoria, a la postulación de la Fiscalía. Y esa defensa del procesado parte desde el momento mismo de la captura. Toda persona y todos hemos escuchado, especialmente por las películas de acción que tanto nos gustan, que hay una serie de derechos que deben leérsela a la persona cuando la capturan. De esos dos derechos hay dos importantísimos. El primero es el derecho a ser asistido por un abogado, a recibir comunicación con un abogado. Cualquier persona que está siendo capturada tiene derecho justamente a llamar y asesorarse con un abogado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se le activa un segundo derecho, que es el derecho a guardar silencio. Fíjese, doctor Edwin, que el derecho a guardar silencio es tan importante que generalmente las personas, como dice el viejo adagio popular, el pez muere por su boca. Y las personas, sin quererlo y sin saberlo especialmente, dan información al momento de su captura que no deberían dar, que no es informada, que es una situación inconsulta con su apoderado y que finalmente resulta siendo contraria a los intereses dentro del trámite procesal. Entonces, la recomendación en un primer momento, esto es en el momento de la captura, es a guardar silencio y a buscar de manera primordial y esencial la asesoría de un abogado que pueda orientarlos durante todo el trámite. Ahora, cuando la persona es capturada, especialmente por el delito de violencia intrafamiliar, pues necesariamente tiene que ser llevada ante la autoridad competente, ante el juez. Y ante esta autoridad competente, ante este juez de la República, a esta persona se la va a someter a 3 audiencias concentradas. La primera audiencia es la audiencia de legalización de captura,
que tiene como finalidad justamente verificar que la persona sí se le leyeron y respetaron sus derechos fundamentales. En caso de que no se le hayan respetado, pues la persona será declarada esa ilegalidad de la captura y quedará en libertad. Si eso no sucede, la segunda audiencia es la audiencia de formulación de imputación. Es una audiencia en donde se le va a informar, se le va a comunicar cuál son los comportamientos que justamente le está enrostrando la fiscalía, por qué se lo está llevando a juicio, y a partir de esa audiencia de formulación de imputación aparece una audiencia que es mucho más sensible, que es la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. La audiencia de imposición de medida de aseguramiento, doctor Hernández, es la audiencia en la cual se define la situación jurídica de la persona. Es decir, es aquella audiencia en donde el juez de la República, con apoyo a los elementos que le entrega la Fiscalía y atendiendo la oposición de la defensa, pues tendrá que decidir de qué manera esta persona que es capturada por un delito de violencia intrafamiliar tendrá que afrontar el proceso penal. Las respuestas pueden ser tres: lo afronta en libertad, lo afronta con algunas restricciones de su libertad, como por ejemplo una prisión domiciliaria o una prohibición de salir del país o una prohibición de salir del lugar de residencia en determinadas horas, o en el escenario más grave lo afronta en la cárcel. Para ello, la persona tiene que estar preparada para conocer todas las posibilidades de defensa para que en lo posible no se restrinjan sus derechos fundamentales o que por lo menos no se le imponga una medida restrictiva de la libertad en centro carcelario. Bueno, doctor, y siguiendo como con esta línea procesal, cuando ya hay una sentencia, ¿qué sigue? Generalmente se piensa que la sentencia que declara la responsabilidad de la persona que es capturada, hablamos en el evento en que la persona es condenada, finaliza todo el proceso y hasta ahí llega la historia o el trámite jurídico o judicial de la persona capturada. Pero realmente esta persona o el proceso o el asunto trasciende o mejor pasa a una fase diferente, que es una fase de ejecución de penas. Lo interesante de esa fase, y que también muchas personas desconocen, es que al interior de la fase de ejecución de penas también se habilitan una serie de beneficios, subrogados o sustitutos penales. Cuando hablamos de beneficios o sustitutos no nos referimos a nada diferente que lo que comúnmente conocemos como prisión domiciliaria, es decir, casa por cárcel, como la libertad condicional, como la prestación de servicios de utilidad pública. Lamentablemente, en un delito como el de violencia intrafamiliar, la ley, con la severidad que castiga este comportamiento, evita, o mejor, excluye la posibilidad de que una persona sancionada o penada o castigada por el delito de violencia intrafamiliar pueda purgar su pena en su domicilio, y solamente se habilita el beneficio de la libertad condicional, al cual podrá acceder el procesado o el condenado, mejor en este caso, cuando logre cumplir las 3/5 partes de la pena y cuando logre cumplir otros 2 o 3 requisitos subjetivos que trae la norma, que realmente son secundarios al factor temporal del cual ya hemos venido refiriendo. Doctor Jimmy, un tema muy importante y muy interesante que merece tener otro espacio en un café jurídico con Hernández y Giraldo Abogados. Próximamente los estaremos invitando para tratar sobre otro delito de tipo penal. De parte de Hernández y Giraldo Abogados, un detalle para que les guste un café de Al Café Coworking. Doctor Edwin, qué maravilla. Muchísimas gracias por este café tan bueno. Y a todos ustedes los esperamos en un nuevo episodio de Un Café Jurídico con Hernández y Giraldo Abogados.